asientos. Bueno, ¿cómo están? Gracias a Dios, mucho gusto. Los que no me conocen, mi nombre es Carlos Villegas. Bueno, el tema de hoy es el miedo. Bueno, no el miedo. O sea, el mensaje de hoy es la solución al miedo. ¿Listo? Entonces vamos a hacer una oración para iniciar. Señor, gracias por todos los que estamos aquí reunidos, gracias por el corazón de todas estas personas, por los que nos están escuchando en este momento al otro lado de la pantalla. Te quiero pedir que elimines cualquier interrupción que nos pueda molestar, que toda palabra que salga de mi boca sea tuya, Señor, que atraviese todos estos corazones que están aquí, incluso el mío, Señor, todos los corazones que nos están escuchando. Abre los oídos para que escuchen el mensaje que tú les quieres dar. Dales mucha sabiduría a cada uno de ellos, incluso a mí, para dar este mensaje de la manera en que tú quieras, Padre, de la manera perfecta. Acompáñanos, te invitamos a que estés aquí con nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, entonces, a nosotros por todo nos da miedo, ¿cierto? Incluso estar aquí sentado, cuando uno le dice haga, le toca, sentimos miedo, ¿cierto? Sentimos hasta ansiedad. Existen muchos diferentes tipos de miedo. A nosotros nos da miedo, si estamos casados, nos da miedo fallar en el matrimonio. Si estamos solteros, nos da miedo quedarnos solteros. Si estamos emprendiendo, nos da miedo equivocarnos y perder todo lo que se ha invertido. Nos da miedo hacer el ridículo, nos da miedo la vejez. En mi caso, y lo que les voy a contar, es el miedo que se sembró en mi corazón, un miedo al fracaso y un miedo al rechazo por la sociedad. Listo. Por la sociedad, que me rechace la sociedad. Sí, mi amor, para no coger el micrófono. Yo creo que la patología pues, que yo descubrí en mí por el miedo es un miedo mental, es un temor mental que lo único que hacía era estancarme y meterme en una prisión de la cual la única salida definitivamente fue Dios. Y con Dios yo aprendí a arriesgarme, porque la única manera de sentir ese respaldo de Dios es arriesgándose y dando ese paso de fe. Lo vemos, por ejemplo, en la barca, cuando Jesús está con los apóstoles. Y todos son muertos de miedo y Jesús como, no, pues, tranquilos. Y lo que pasa es que Jesús ve con unos ojos totalmente diferentes a los que nosotros vemos. O sea, Jesús ve todo el panorama, pero nosotros solamente vemos una tormenta, ¿cierto? Entonces, por eso Jesús se tranquilizó y los intentó calmar a todos. En este caso, el que tomó el riesgo fue Pedro, que fue el que quiso dar los pasos sobre el agua, lo logró hasta que tuvo miedo y se hundió, pero aquí viene lo más bonito. Fue el respaldo de Jesús cuando él se estaba hundiendo, le extendió la mano y lo sacó del agua, ¿cierto? Ese respaldo es el que les quiero mostrar cuando yo sentí el miedo más grande en mi vida, que fue cuando me dijeron que iba a ser papá. Yo tengo una hija de 6 años y cuando me dieron esa noticia, pues yo estoy soltero, iba a ser un papá soltero, eso fue sobre todo pronóstico y yo me asusté tanto, pero tanto que me bloqueé, me nublé, yo pensé en un montón de cosas para solucionar ese tema que ni las voy a decir aquí porque me da pena, pero al final llegó el respaldo de Dios. Y fue gracias a él con el que pude tomar ese riesgo de tener a mi hija y de sacarla adelante. Pero devolvámonos en el tiempo, veámonos para el martes 24 de diciembre de 1985, en La Ceja, en mi familia. Estaban todos reunidos allá en una fiesta de Navidad, pues obviamente. Yo vengo de una familia donde mi abuelita lo que hacía era en un fogón de leña preparar la natilla, los buñuelos, los chicharrones, todo para reunir a toda la familia y era el plan, y fue el plan durante muchos años. Estábamos allá, ese día fue el día en que yo nací y mi mamá
cuando se fue para el hospital, pues seguramente fue por todo el ambiente de la fiesta, se tuvo que ir hasta Río Negro, allá por el afán del médico, en esa época conseguir uno, y entonces así yo tenía que estar así para poder salir y estaba así atravesado, entonces tuve que nacer por cesárea, la cosieron mal, mi mamá se complicó y todo fue un rollo que al final mi mamá terminó perdiendo la matriz y no pudo tener más hijos. Soy el menor de 4 hermanos. Seguramente ustedes conocen mis hermanas, Mónica, Ana e Isabel. Y mi mamá se quedó con ese anhelo en el corazón de seguir, de que ella quería tener muchos hijos, pues aunque yo era el cuarto, ella quería tener más. Pero Dios es muy bonito porque a ella la compensó esa falta de hijos y le dijo en una oración, no te preocupes que yo te voy a dar muchos nietos y vas a sentir lo mismo que ibas a sentir con todos los hijos que querías tener. Yo lo que les quiero mostrar aquí es ese respaldo que hasta mi mamá, con 32 años, cuando perdió la matriz, que estaba en una edad donde podía tener muchos más hijos, tuvo Dios con ella y la está premiando con los nietos. Yo fui el primero pues que le dio un nieto y ahora Mónica le dio dos, ya tiene tres y así pues todos, al menos todos tenemos en nuestro corazón los 4 hijos, ese anhelo de tener más hijos. Ninguno ha tenido ese miedo de que no tengamos más hijos. Bueno, volvamos. Yo tuve una infancia muy bonita, pues yo soy el menor de 4 hermanos y pues yo creo que ustedes conocen a los que pueden conocer, los que tienen la oportunidad de conocer a Mónica. Ella es la soberana, la jefe, la Corleone pues de los 4. Después viene Ana María, la abogada. Ana María es la, la que quiere, la Robin Hood que le quiere ayudar a todo el mundo. Ana María es entonces miren que todos somos muy diferentes. Mónica, viene Ana María, que es la que quiere ayudar que se cumplan los derechos en todos como Mandela. Después viene Isabel. Ustedes saben quién es Isabel, pues los que la conocen. Isabel es la de la magia en la casa. Isabel, una fiesta no es fiesta hasta que llega Isabel. Isabel es la máxima expresión de todos los sentimientos que tenemos nosotros. Isabel es la de la magia, como ya lo había dicho. Y luego vengo yo. Yo soy el menor, el niño de 3 hermanas, 3 mujeres que todo lo que hicieron en mi infancia fue cuidarme el corazón, cuidarme el corazón. Un problema en la casa y ellas lo único que hacían era cuidarme el corazón. Pues mis hermanas, mi mamá, mi papá, todos, cuidar el corazón de Carlos. Y fue algo muy bonito porque nosotros vivíamos en el núcleo familiar, papá, mamá e hijos, ¿cierto? Llegó el 12 años después, como en el 96, 97, le fuimos a vivir a la casa de la abuela por ciertas situaciones pues económicas, pero llegamos a un ambiente de pobreza, pero no estoy hablando de pobreza económica, sino de pobreza mental, porque ya no estábamos en un núcleo familiar que estaba compuesto por papá, mamá e hijos, sino era papá, mamá, hijos, tía, otra tía, el abuelo, la abuela, primos y todos. Entonces lo que se empezó a formar en mí fue como, yo me empecé a confundir, porque al final nosotros vivíamos, era como si le debiéramos un favor a las tías por estar allá en la casa de la abuela. Entonces yo ya no sabía si honrar a mi papá, a mi mamá, a mi tía, a la otra tía, a los abuelos, a quién, yo estaba totalmente confundido y ese fue el detonante en mi vida que empezó a sembrar esa semilla del miedo en mi corazón, el miedo al rechazo, el miedo al fracaso. Porque allá en la casa de la abuela no se podía mover uno porque cualquier movimiento te iban a juzgar ciertas personas, otro movimiento a la derecha también. Entonces así empecé a tener toda mi adolescencia y empecé a llegar a mi vida social y me empecé a traer todas estas cosas pues para mi vida, ¿cierto? Todos estos miedos, así como yo actué durante esa adolescencia, cuando crecí en la casa de la abuela, empecé a actuar con mis amigos también, en mi vida social. Ellos me empezaron a presentar que licor, que mujeres, que cigarrillo. Yo a todo les decía que sí, porque yo tenía en el corazón un miedo a que me rechazaran, un miedo al fracaso. Entonces, claro, eso se empezó a reflejar en mi vida. Durante mi final del colegio, o sea, noveno, 10 y 11, cuando empecé a salir al mundo,
después en la universidad empiezo a vivir así. Luego llego a mi vida laboral, eso fue como en el 2011, 2012, y yo ya dije, listo, ya empecé a recibir plata, entonces ya voy a tener la independencia económica y voy a superar todo eso pues que ya viví anteriormente. Ahí yo no conocía a Dios. O sea, yo vengo de un colegio católico, pero yo tenía a Dios como así, ahí estás, pues la religión, y ya, no, sin ninguna relación con ella, aunque Mónica sí empezó desde mucho antes con la relación con Dios, después siguió Isabel. En el 2012, cuando estaba este grupo, estaba empezando, en el 2012 conocí yo a la mamá de mi hija. Con ella empecé yo a ordenarme en muchas cosas de la vida, pero me empecé a desordenar en otras que yo tenía ordenadas. Ya no hice nada. Lo que hice fue cambiar, llevarme los errores de un lado para otro y ya. Empezamos a tener una relación, pues, la relación era hasta bonita, pero desordenada. Y entonces llega el momento, 2 años después de la relación, en 2014, en que me llega la noticia de que iba a ser papá. Ese día yo me nublé tanto. Ese día me nublé tanto la mente por el miedo que entró en mí, que yo me fui para la iglesia a hablar con Dios y no lo escuché. Pues no, nunca supe si no me respondió o fue que yo no lo escuché. Pero yo lo único que quería era solucionar ese problema, solucionar esa situación, porque es que yo era el niño de la casa y yo no le podía ir a decir a mi mamá, es que acaba de embarazar a Vanessa. Eso fue una cosa impresionante. Me acuerdo que pasaron 15 días y le conté a mis hermanas, casi que no les cuento. Estábamos en un retiro de acá de este grupo, allá arriba en Santa Elena, y cuando les conté casi que no me salen las palabras y yo estaba gagueando, y eso era lo fácil, contarle a ellas. Yo reuní a Isa, a Mónica, a Ana y a Juan David, el esposo de Mónica. Cuando les dije, voy a ser papá, casi que no me salen las palabras. Isabel se puso la mano en la cabeza y se tiró como 2 metros para atrás, así impresionada. Mónica se quedó paralizada, como pensando en qué vamos a hacer. La María y Juan David me abrazaron y me dijeron, listo, ya te vamos a apoyar, tranquilo. Entonces ya, bueno, ya tuve esa calma por ese lado en soltar eso con mis hermanos. Y eso que eso era lo fácil, lo difícil era contarle a mis papás, porque mi mamá es la que siempre tuvo la crianza de que hagamos todo por el camino ideal, ¿cierto? Si vas a tener hijos, que sean un hogar ya conformado dentro del matrimonio y todo, y no se vaya a separar por nada del mundo. Porque mi mamá trabajó toda la vida en bienestar social, ella es trabajadora social, entonces el día a día de ella eran los problemas familiares, los hijos abandonados, la dinámica familiar en cada hogar, y cuando le conté, claro, precisamente lloró por ahí una semana. Pero antes de contarle a mis papás, me pasó algo muy lindo, que aquí es donde ya viene lo más bonito, que fue el respaldo de Dios. Esa noche antes de hablar con ellos, yo me puse a hablar con Dios. Me arrodillé y me puse a llorar, literal, a llorar toda la noche. Hablé con Dios, hablé con Dios, hablé con Dios, hasta que me respondió. Y me contó, Carlos, lo que pasa es que ese bebé que viene en camino es parte del plan. Vos te estabas perdiendo en el mundo y yo no te podía dejar arrebatar del mundo, entonces te puse una responsabilidad muy grande, vas a ser papá, pero me vas a entender porque es la expresión de amor más grande que puede existir, que uno puede sentir, es tener un hijo, es ser papá y entregar ese amor incondicional a los hijos. Entonces Dios primero me mostró el respaldo, y yo ya quedé tranquilo, después de la llorada, que convirtió mis lágrimas en sonrisas. Ahí sí fui y le conté a mis papás, así también, pues también. Muy tranquilo, pero así. No.
Uno se ríe ahora, es verdad. Yo le conté a mis papás, me acuerdo que Isabel se fue de la casa. Isabel es que yo me voy para que esté solo con ellos y les cuento. Entonces, cuando le conté, mi papá, lo que me dijo, ¿usted cómo hizo para quedarse con la noticia tanto tiempo? Pasó un mes. Y mi mamá, sí, Carlos, se le vinieron todos los problemas del trabajo, claro, ya sí, su día a día se le vino, se imaginó un montón de cosas, pero el respaldo total de parte de ellos, pues ha sido impresionante, es impresionante. Mi mamá sí lloró mucho, al otro día, así como una semana, lloraba, se ponía a hablar conmigo, lloraba, ¿qué vamos a hacer? Usted no puede dejar a esa muchachita, porque ella no pensaba ni siquiera en mí, sino en el niño o el bebé que iba a llegar, que iba a empezar a sufrir por la situación pues de nosotros, estar solteros y todo, que la solución era casarnos, pero no, esa no es la solución. Al contrario, pasaron 9 meses desde que nació Mariana, se llama Mariana mi hija. Cuando nació Mariana pasaron 9 meses y se acabó la relación con la mamá. La mamá empezó a vivir de una manera muy desordenada, tanto que en la casa estábamos tan preocupados que teníamos el plan de quitárlesela legalmente, pero sabíamos que no era muy tranquilo para nosotros, o sea, la tranquilidad para nosotros de que Mariana esté con nosotros en nuestro hogar iba a ser muy grande, pero le íbamos a cambiar el corazón a Mariana porque para Mariana es la mamá y la mamá, y es el corazón y es la seguridad de ella y es la mamá, no la podíamos separar de la mamá, y sabíamos que si separamos a Mariana de la mamá más relajada se iba a volver, entonces era peor. Lo que hicimos fue orar para que Dios actuara y efectivamente Dios actuó. Dios lo que hizo fue quitársela literal a la mamá, tanto que Mariana en este momento, cuando se va para donde la mamá, Mariana es, papá, no me paques 2 pijamas, que yo me voy a quedar solamente una noche allá. Papá, no, cuidado, no me ponga eso. En ese momento está en Cali con la mamá. Y cuando hablamos por videollamada, es, papá, ¿cuándo voy a volver? Papá, ¿cuándo voy a volver? Ella sí quiere la mamá, pues obviamente, porque la mamá y no deja de ser la mamá. Pero ya ese deseo de Mariana en el corazón es de que está más para este lado, donde yo sentí el respaldo desde un principio de Dios que para el lado de la mamá. Me acuerdo cuando Mariana iba a nacer, Isabel, en medio de una oración, me dijo, Carlos, cuando Mariana nazca, lo primero que vas a hacer es entregársela a Dios. Lo primero, o sea, cuando la conozcas y la tengas en tus brazos, se la vas a entregar a Dios. Entonces, claro, estábamos allá todos en el hospital, cuando la enfermera, Carlos, ya, y nació Mariana, se va a ir a entregar a Dios. Y me tocó una enfermera que hizo la oración más linda que pude haber escuchado ahí en ese momento, donde yo hice la oración y después la enfermera dice, vení, métete a este cuartico y hagamos la oración. Y esa enfermera hizo una oración donde decía que Mariana se iba a ir a andar por el mundo, que Mariana no le iba a tocar nadie, siempre iba a estar respaldada. O sea, la palabra respaldo apareció hasta por medio de la enfermera, que fue la que ayudó al parto de Mariana. Entonces es muy bacano, porque primero, lo que hablábamos al principio de la barca, es que cuando tenemos un miedo, la mejor manera de enfrentarlo es arriesgarse, ¿cierto? Uno es mejor con Dios. Nosotros tenemos, a ver, Dios a nosotros no nos da garantías, pero sí nos da unas promesas, ¿cierto? Y es mejor arriesgarse y equivocarse que ser una persona perfecta sentada sin hacer nada. Listo. Cuando Mariana nació, no, cuando me dieron la noticia del embarazo, a mí se me vinieron un montón de situaciones fáciles de resolver ese problemita pues que estaba generándose en mi mente. Pero definitivamente Dios fue el que me quitó ese miedo. Dios, lo que pasa es que uno le da miedo porque cuando uno pierde el control de algo, ahí es cuando llega el miedo, ¿cierto?
Cuando, por ejemplo, nosotros tenemos una pizca de control sobre algo, no sé, por ejemplo, algo financiero, nosotros sabemos que todavía podemos cubrir esa parte financiera porque tenemos un empleo, tenemos una entrada fija, entonces estamos tranquilos. Pero cuando no tenemos esa entrada y nos llega la carta del banco, nos llega la carta de un juzgado, ahí es donde definitivamente se nos drena toda la confianza, se nos nubla la mente y perdemos toda la confianza. Pero ahí es cuando tenemos que retomar toda esa confianza. Nosotros, cuando llegamos a ese último recurso, cuando es esa última oportunidad, esa última esperanza que nos quita toda la fe, ese es el mensaje de hoy, de que nosotros estamos totalmente respaldados por Dios en la Biblia. No sé si alguien tiene una Biblia por ahí para buscar. Tenemos muchos versículos. ¿Alguien tiene? Listo. Hebreos 13:6. Y otra, Deuteronomio 31:6. Hebreo 13:6. Sí. Tenga valor y firmeza, no tengan miedo ni se asusten cuando se enfrenten con ellos, porque el Señor su Dios está con ustedes y no los dejará ni los abandonará. El respaldo total de Dios. La de Hebreo 13:6 la encontraste. Gracias. No, ya, sí, súper bien. Gracias. Entonces, eso es lo que nos dice el Señor. No nos puede dar miedo de los que nos hacen daño al cuerpo. O sea, no nos puede dar daño, no nos puede dar miedo de un simple mortal. Que nos dé miedo lo que nos puede hacer daño al alma, como el miedo. O sea, si nos va a dar miedo, que sea el miedo. Sí, y la de Efesios, que sí es muy bonita, la de vístanse con la armadura de Dios para enfrentar todas las acechanzas del enemigo. Y así hay un montón de citas bíblicas que hablan de el respaldo y otro montón de citas que hablan del miedo. Y algo muy importante es el amor. Cuando Mariana empezó a vivir conmigo, antes de que viviera conmigo, yo sentía el respaldo, ¿cierto? El respaldo de Dios. Dios me lo mostró de muchas maneras. Primero me lo mostró como Mariana nació bien, nació perfecta, todo fue gracias a él. Mariana venía enredada en el cordón umbilical aquí en el cuello y la mamá nada que le podía salir. Mariana, si esperábamos una hora más, Mariana o se hubiera muerto o hubiera nacido con problemas. Al final pudo nacer muy bien. Mariana, otro que me mostró el respaldo de Dios fue esta situación de que Mariana, de que Dios me entregara a Mariana a mí y Mariana me ve a mí como todo. Ella tiene su mamá, pero Mariana me ve a mí como el papá, como el salvador, como el héroe, como el ejemplo a seguir. Y cuando Mariana se viene a vivir conmigo, es cuando yo empiezo a experimentar el amor de Dios hacia los hijos. O sea, una cosa es que ustedes vean la vida desde el punto de vista de hijo, ¿cierto? Pero otra cosa es ver la vida desde el punto de vista de padre. Y los que tienen hijos aquí me entienden. Cuando nosotros vemos la vida desde el punto de vista de papá, de ser un papá o una mamá, nosotros empezamos a ser más conscientes de lo que significa la palabra amor. Dios es una fuente infinita de amor. Dios, cuando yo empecé la relación con Dios, o sea, cuando Mariana nació, cuando me lloré toda esa noche, cuando la noticia del embarazo, Dios, además de mostrarme de respaldo, me empezó a dar muchos regalos y entre ellos fueron sueños con los que yo he tenido, que son más que todo para el servicio a los demás. Entonces he tenido sueños donde Dios me muestra demonios, donde Dios me pone a caminar con un demonio y al final me dice el nombre de ese demonio para después yo despierto, voy oro, hago una oración por el demonio, lo rechazo y efectivamente el demonio ya no molesta más a esa persona,
Si no me dice el nombre del demonio, me da pistas de lo que está pasando, me ha dicho el nombre de sectas satánicas y me ha dicho así un montón de cosas impresionantes. Y el sueño más bonito de todos los sueños bonitos que he tenido es una vez que estaba con Jesús caminando de la mano. Recorrimos todo el apartamento y hasta me vi a mí acostado ahí en la cama y me toqué. Seguí a la habitación de Isabel y yo era despertando a Isabel, sí, desperta de real. Después fui y vi a mis papás ahí acostados y después me fui para el cielo. En el cielo lo que vi, me encontré con un amigo que ya está muerto y él me dijo, Chiqui, un amigo del colegio, entonces me dice, Chiqui, esto aquí es impresionante y te voy a llevar a la fuente verdadera del amor, o sea, donde Dios. Entonces nos empezamos a acercar, era como un bosque y en la mitad había unas escaleras que bajaban en espiral y me dijo, empiece a bajar hasta donde aguante. No, pues yo no aguanté nada, bajé uno, pone y desperté. Porque, porque la presencia de Dios era tan grande, tan fuerte, se veía como una luz morada, así que iluminaba desde el primer escalón hasta el fondo. Era tan grande y tan fuerte que no fui capaz. De una desperté. Yo, Entonces, cuando empiezo a tener esa relación con Dios, no solo recibo el regalo del respaldo que me da sobre Mariana, seguramente que nos va a dar sobre todos los hijos, sino que empiezo a recibir esos regalos de hablar más con Dios, de comunicarme con Él, de sentirlo de cerca. Y el del amor, la fuente del amor, es lo mejor porque lo que les estaba diciendo, yo empiezo a ver a Mariana como Dios quiere que nosotros veamos a los demás. O sea, Dios nos ve a nosotros como sus hijos llenos de amor y nos pone hijos para que entendamos la dimensión del amor que Él tiene hacia nosotros. Entonces ese amor es tan grande que Él dice, pero ustedes ¿por qué sienten miedo? No sientan miedo de nada, que ustedes no están solos, ustedes son mis hijos. O sea, el hecho de que estemos aquí todos reunidos, porque Dios nos está diciendo, si tenés miedo, deja la bobada, da el paso, hácele que yo te respaldo, no hay ningún problema y todo va a estar bien. Cuando nos subimos a la barca, volviendo a la barca, cuando nos subimos a la barca con Jesús, obviamente eso implica mojarnos con Jesús. Nos vamos a meter en tormentas, nos van a pasar unas y otras cosas, pero la diferencia es que estamos con Jesús, el que la está manejando es Jesús. Y la promesa dice que saldremos victoriosos y créanme que vamos a salir victoriosos. No importa cuánto dure la tormenta, Dios está ahí con nosotros. Nada se sale de las manos de Dios, absolutamente nada. Así nosotros pensemos y creamos que la tormenta es tan grande que no podemos ver más allá, pero tranquilos, que Jesús tiene todo el panorama, Él puede ver más allá de la tormenta y sabe para dónde va. Y lo mejor es que Él sea el que maneje esa barca, ¿cierto? Nosotros, como les decía ahorita, con Jesús pagó un precio muy grande por cada uno de nosotros. Con Jesús, o sea, el precio de la sangre fue infinitamente grande y quiero que entiendan esa dimensión, porque es por el amor. O sea, empezamos hablando del miedo, luego del respaldo, pero la base de todo es el amor que Dios tiene por nosotros. Y entonces la idea original y la idea final y la idea que quiero que tengan en su mente es que no les dé miedo, porque cuando nosotros vamos a dar un paso y a veces dudamos de que esté la promesa de Dios, a veces dudamos de que sí sea de Dios, a veces dudamos de nosotros mismos, de lo que somos nosotros en Dios, porque somos sus hijos y es muy importante sentirnos hijos de Dios, sentirnos merecedores de todo lo que Dios nos ha regalado a nosotros. Entonces, primero, hay que ser conscientes de lo que somos en Dios. Como decía una vez Pablo, que hay que tener fe, pero no la fe de lo que va a suceder, sino la fe de lo que somos nosotros en Dios, de lo que esa identidad que Dios nos regaló, de ese espíritu de amor, ese espíritu de lucha, ese espíritu
que es el que nos identifica ante el enemigo. El enemigo sabe perfectamente y se conoce la palabra de Dios y sabe que las promesas Dios las cumple. Entonces el enemigo no nos puede quitar una promesa, jamás nos va a quitar una promesa de Dios, pero el enemigo lo que sí puede hacer es quitarnos a nosotros ese deseo y esas ganas de alcanzar esa promesa de Dios. Y precisamente eso es lo que hace el miedo. El enemigo lo que hace es meternos en una cárcel que nos dice, si sales va a pasar esto, un montón de cosas que ni siquiera van a pasar, pero uno se las cree. Entonces, les quiero decir, ya la idea final, es que no tengan miedo y siéntanse primero hijos de Dios, porque cada uno de nosotros somos hijos de Dios. No importa lo que hagas o lo que dejes de hacer, ningún acto te va a hacer que Dios te quiera más o te quiera menos. El amor de Dios es infinitamente grande. Listo, entonces, si ustedes se sienten sucios por dentro, acérquense a Dios, acérquense a Jesús, porque es como cuando uno va a ir al médico, pero no va porque tiene que estar aliviado. No, estamos enfermos, nos tenemos que acercar, es donde Dios. Él es el que nos va a curar por medio de Jesús. Sabemos todas las enseñanzas, todas las palabras, todo lo que pone en nuestros corazones, en nuestra mente, pero es el momento perfecto para acercarnos a Dios. Siempre, siempre es el momento perfecto acercarnos a Dios. Para terminar, les voy a compartir este pedacito que Dios me puso para decirles a ustedes, y es acerca del amor que les estaba diciendo, que quiero que entiendan, de cómo se ve, cómo nos ve Dios, porque es un amor infinito, que lo he dicho muchas veces. Es un amor sin condición. El amor de Dios es un amor sin condición, es un amor que no se acaba, es un amor que nos da todas las capacidades y nos amplía todo en la vida. O sea, es un amor en el que nos pone a valorar, a descubrir y a medir todo sin límites, ¿cierto? Nosotros, por medio del amor de Dios, no vamos a tener límites. Los límites que nosotros ponemos en nuestras vidas, en nuestras barreras, son por el miedo. Entonces, cuando tengan un miedo, acuérdense que está el amor de Dios. Cuando amamos sin límites, morimos sin remordimientos. Y de esta manera es que el amor forja nuestro ser. El amor que Dios me puso por mi hija es el que me da ayuda todos los días, porque todos los días Dios me muestra, cuando veo a Mariana, lo único que me acuerdo es del respaldo de Dios que tiene conmigo. Mariana, nosotros todavía siento miedo por ciertas situaciones de Mariana y yo no sé, no es que sea normal, porque no tenemos un espíritu de miedo, pero es muy común sentir un miedo de que mi hija se fue para Cali en un avión sola con la mamá en un vuelo de las 11 de la noche y a la 1 no me ha escrito, entonces ya uno se empieza a imaginar, ¿cierto? Y uno haciendo el rastreo por internet del avión y esa página caía, entonces peor. Entonces, nosotros somos los que nos ponemos esas barreras y todavía siento miedo, la verdad, siento muchas veces miedo por situaciones que le puedan pasar a Mariana, que le puedan pasar a mi hija, abusos o cosas pues que ella está expuesta, pero definitivamente el único que la puede cuidar es yo, ni siquiera yo. O sea, yo no puedo decir, no es que yo me voy con ella para cuidarla, no, yo no la voy a cuidar. El único que definitivamente va a poner a Mariana por el camino que es Dios. Y así va a ser en todo, en toda su vida, en todas sus relaciones con los amigos, en los vicios que probablemente el mundo le ofrecerá. El único que la puede cuidar es Dios y el único que le va a dar la convicción a ella, decirle no al mundo, de que no tenga ese miedo a un rechazo, de que no tenga ese miedo a un fracaso, de que no tenga ningún miedo en la vida, incluso miedo de estar sola, es Dios. No soy yo, es Dios. Entonces, ahí es donde entra ese amor como una fuerza sobrenatural. El amor es el único que nos impulsa a nosotros a salir adelante, es el único que nos impulsa a luchar por lo que queremos. Nosotros somos hijos del amor, aunque el rey de este mundo sea las mentiras, sea el engaño, sea el odio, pero definitivamente nosotros somos hijos del amor. No se les vaya a olvidar nunca de eso. Nosotros venimos del amor y somos del amor y por eso estamos en este mundo para llevar amor. Yo sé que
uno fácilmente puede caer en esas trampas del odio, de las ganas de venganza, pero definitivamente detrás de cada miedo que tengamos nosotros, o sea, debajo de esos escombros que tenemos por culpa del miedo, por culpa de la pereza, hasta pereza, porque uno saca como excusa la pereza. Debajo de esos escombros hay amor, detrás de cada miedo hay amor. Entonces, esa era lo que les quería compartir. Hablamos del miedo, el respaldo y el amor como base. Listo. Muchas gracias a ustedes. Oración final, ¿quién me va a ayudar a orar pues por todos ustedes? Eduardo, el recién casado. ¿Qué más? Pablo, el que miró para otro lado. Ya, nosotros 4. Listo, yo voy a hacer una oración para cerrar. Señor, gracias. Gracias por cada palabra que se puso en cada uno de los corazones de las personas que nos están escuchando, que están aquí reunidos, por los corazones que nos escuchan al otro lado de la pantalla. Gracias porque se sembró esa semilla que quería sembrar en ellos. Gracias porque atravesaste con esa punta de flecha el corazón de cada uno de ellos. Y a partir de este momento sabemos que sos vos el que va a hacer germinar y el que va a hacer que se coseche amor y no se coseche miedo en cada uno de nosotros. Te pedimos que nos mostres el camino y bendigas a cada una de las generaciones que van a salir de aquí, de este lugar. Y por favor, te pido en el nombre de Jesús, rechazamos cualquier plan del enemigo que haya en contra de cada una de las personas que están aquí reunidas. Bendice cada uno de estos corazones, cada uno de estos pasos, cada una de estas manos, de estos ojos, de estos cuerpos, en el nombre de Jesús. Amén.